Generalidades de la química. Hoy veremos concepto, historia, riesgos, beneficios, método científico y su relación con otras ciencias. Su concepto es una de las ramas básicas de la ciencia, que se ocupa de estudiar la estructura, composición y propiedades de la materia, como los cambios internos que experimenta. Ha permitido la creación de nuevos materiales, nuevas medicinas, así como nuevas fuentes de energía, entre otros avances tecnológicos. También analiza las partículas y las fuerzas que mantienen unida la materia en su microestructura. Aprovecha el conocimiento de las propiedades de una sustancia para identificarla o para utilizarla con unos fines concretos. Historia de la química. La química comienza cuando el hombre aprendió a utilizar el fuego para modificar las cosas con su provecho, como para fabricar piezas de ferrería, cocinar alimentos y construir objetos metálicos. La química, considerada como ciencia, tiene su origen en las culturas mesopotámicas, egipcias y persas. Los encargados de realizar esta práctica fueron los alquimistas, los mismos que usaron diversos símbolos para identificar los diversos compuestos y elementos que fueron ya descubiertos en estos tiempos. Los mismos que son hidrógeno, nitrógeno, carbono, oxígeno, fosfato, azufre. La alquimia era considerada una mezcla entre filosofía, ciencia, esoterismo y ocultismo. Descubrimientos de la química durante el transcurso de la historia. Descubrimiento del oxígeno, 1770. Ocean Perley descubrió el oxígeno y más tarde Antonio Lavoisier aclara la naturaleza del elemento. Presley produce oxígeno en los experimentos. Síntesis de la urea, 1828. Frederick Ward accidentalmente sintetiza urea a partir de materiales inorgánicos, los que demuestra que sustancias producidas por seres vivos pueden ser producidas con sustancias inertes. Descubrimiento de la anestesia, 1842 a 1846. Descubren que ciertas sustancias químicas pueden ser utilizadas como anestésico, por lo que se puede realizar la cirugía sin dolor. Sintetización del plástico, 1869 a 1900. John Wesley crea el plástico celuloide para su uso. El celuloide es el primer plástico sintético importante. Más tarde, Leo Welken inventa el plástico endurosuite. Riesgos y beneficios de la química. Uno de los principales beneficios que aporta la química a la humanidad es la elaboración de medicamentos que ayudan a controlar enfermedades y al mismo tiempo curarlas. Otro beneficio es la elaboración de conservantes que nos ayuda a que la comida permanezca en buen estado pese al tiempo que la tengamos. En la industria, permitido la elaboración de diferentes objetos de uso común como el papel, shampoo, insecticidas y uso de aseo. Uno de los principales riesgos que tiene la química es la contaminación por los productos que han sido elaborados a nuestro beneficio. También ha sido utilizado por crear armas de destrucción masivas, como ejemplo las bombas nucleares o de protones. Relación de la química con otras ciencias. La química se relaciona con muchas otras ciencias, por eso se puede decir que es multidisciplinaria, como la física, matemáticas, la bioquímica, la astroquímica, la biología, entre otras. Gracias a estas interacciones es posible explicar y comprender los complejos fenómenos de la naturaleza. Estas son unas de las ciencias con las que se relaciona: arqueología, física, biología, astronomía, la medicina. Con la arqueología, para descifrar datos e interrogantes como la antigüedad de piezas arqueológicas. La exactitud se lo logra por medio de métodos químicos como la del carbono 14. El carbono 14, ese descubrimiento les permitió desarrollar un método para determinar la edad de materiales que contiene carbono hasta unos 60.000 años. Con la física,
Se estudia conjuntamente con la química en la ciencia físico-química debido a que muchos de fenómenos ocurren simultáneamente combinando las propiedades físicas con las químicas. La interacción entre las dos ciencias fue muy intensa porque la teoría de los átomos estaba apoyada en gran parte por experimentos de la química. Todas estas reglas fueron finalmente explicadas por la mecánica cuántica, de modo que la química teórica es de hecho física. Con la biología, la ciencia de la vida, se auxilia de la química para determinar la composición y la estructura de tejidos y células. Este hecho marca la confluencia entre la biología y la química, que tiene como fruto natural la bioquímica, ciencia cuyo fin es la biología y cuyo medio de trabajo es la química, y que se ha desarrollado poderosamente durante la segunda mitad del siglo pasado, tratando de hacer un análisis químico de los componentes de los seres vivos que se puede explicar su funcionalidad biológica. Con la astronomía, se auxilia de la química para construcción de dispositivos basados en compuestos químicos para lograr detectar algunos fenómenos del espacio exterior, lo que se conoce como astroquímica, y que simplemente es la extensión de los métodos de análisis químicos a los fenómenos y cuerpos celestes. Con la medicina, esta ciencia se ha desarrollado grandemente, ya que ésta se logra el control de ciertos desequilibrios de los organismos de los seres vivos. En una célula existen infinidad de procesos químicos, desde la respiración gracias a la mitocondria, el ciclo de Krebs, glucólisis, glucogénesis, existe la creación de proteínas, ácidos grasos y todo esto es química. Las células que tienen la misma función forman tejidos, posteriormente órganos, etc. Método científico. Los conocimientos que la humanidad posee actualmente sobre las diversas ciencias de la naturaleza se debe, sobre todo, al trabajo de investigación de los científicos. El procedimiento que estos emplean en su trabajo es como que se llama conocimientos de método científico. El método científico consta de las siguientes fases: 1. Observación. 2. Formulación de hipótesis. 3. Experimentación. Y 4. Emisión de conclusiones. Observación. La observación consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen lugar a la naturaleza y que pueden ser percibidos por los sentidos. Formulación de hipótesis. Consiste en la elaboración, una explicación provisional de los hechos observados, de sus posibles causas. Experimentación. Experimentar consiste en reproducir y observar varias veces el hecho o fenómeno que se quiere estudiar, modificar las circunstancias que se considera convenientes. Emisión de conclusión. Consiste en la interpretación de los hechos observados de acuerdo con los datos experimentados. A veces, se repiten ciertas pautas en todos los hechos y fenómenos observados. En este caso, puede enunciarse una ley científica. Práctica. Materiales utilizados para la elaboración del desinfectante: 150 gramos de nonil 9, 25 gramos de amonio C, 15 gramos de celcosice. Colorantes. Aromas. Primer paso: colocamos 1 litro de agua caliente en un recipiente en el cual vamos a mezclar nuestros demás materiales. Vertemos el nonil 9 en el agua y procedemos a batir constantemente durante 10 minutos. Después añadimos el amonio C y batimos constantemente durante 10 minutos.
Mezclamos el isticosise de forma constante en un recipiente de cantidad de agua tibia, teniendo precaución que no se nos haga grumos. En caso que se nos haga grumos, exprimirlos con una media nylon. Vertemos la mezcla realizada tapamos la mezcla y dejamos reposar por un día. Al día siguiente obtendremos una mezcla así, le agregaremos colorante y aroma. Y así obtenemos desinfectante.